Una vida de gloria, amor y sombras, o ocultas. Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias fue sinónimo de elegancia, éxito y una vida que parecía rozar la perfección. Desde sus inicios como joven prometedor hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del mundo, su historia siempre estuvo envuelta en un aura de fascinación. Sin embargo, detrás de los escenarios iluminados, los aplausos interminables y los millones de discos vendidos, se escondía una vida personal compleja, marcada por sacrificios, silencios y secretos que, con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la superficie. Nacido en Madrid, Julio no solo conquistó el mundo con su música, sino también con su carisma y su capacidad de reinventarse constantemente. Su historia es la de un hombre que sobrevivió a un accidente que cambió su vida para siempre, que encontró en la música un refugio y que convirtió ese refugio en un imperio emocional que traspasó fronteras. Pero incluso los imperios más sólidos pueden tambalearse cuando los cimientos emocionales comienzan a resquebrajarse. Fue en medio de ese éxito que apareció Miranda Reinsburger, una joven modelo holandesa cuya belleza y discreción cautivaron a Julio desde el primer momento. Su relación, que comenzó lejos del ruido mediático, creció con el tiempo hasta convertirse en una unión aparentemente indestructible. Juntos construyeron una familia numerosa, con 5 hijos que se convirtieron en el centro de su mundo. Durante más de 35 años, su historia fue vista como un ejemplo de estabilidad en el volátil universo de las celebridades. Mientras otros romances en el espectáculo nacían y morían en cuestión de meses, Julio y Miranda parecían desafiar el paso del tiempo. Vivían entre mansiones, viajes y una vida cuidadosamente protegida del escándalo. Para el público eran la imagen perfecta del amor duradero, pero lo que pocos sabían era que, con el paso de los años, la distancia emocional comenzó a crecer de forma silenciosa. Julio, absorbido por su legado y su carrera, pasaba largas temporadas lejos de casa. Miranda, por su parte, encontró refugio en nuevas rutinas, nuevas amistades y una búsqueda personal que poco a poco la fue alejando del mundo que había construido junto a su esposo. Fue en ese contexto donde apareció una figura inesperada, un hombre joven, carismático, misterioso, cuya presencia comenzaría a cambiarlo todo. Su nombre era Adrián Velasco. Adrián no era una celebridad ni pertenecía al círculo tradicional de la alta sociedad. Era un instructor de yoga con una filosofía de vida basada en el equilibrio, la introspección y la conexión emocional. Había trabajado con clientes exclusivos, pero nadie imaginaba que terminaría entrando en la vida de Miranda de una manera tan profunda. Al principio, su relación parecía inocente. Sesiones privadas de yoga, conversaciones sobre bienestar, momentos de calma en medio de una vida agitada. Para Miranda, Adrián representaba algo que había perdido con el tiempo. Atención, escucha, presencia. Y fue precisamente esa conexión emocional la que, poco a poco, comenzó a transformarse en algo más. Mientras tanto, Julio permanecía ajeno a lo que estaba ocurriendo. Confiaba plenamente en su esposa, en la historia que habían construido juntos, en los años compartidos. Nunca imaginó que, en la tranquilidad de su propio hogar, se estaba gestando una traición que cambiaría su vida para siempre. Las primeras señales fueron sutiles: cambios en la rutina de Miranda, una actitud más distante, silencios que antes no existían. Julio, acostumbrado a una vida de intensidad emocional, comenzó a notar que algo no estaba bien, pero como muchos hombres en su situación, decidió ignorarlo. Pensó que era una fase, una etapa pasajera, hasta que dejó de serlo. Una noche, en medio de una conversación aparentemente trivial, Julio sintió por primera vez una desconexión profunda. No era una discusión ni un conflicto evidente. Era algo más inquietante, la ausencia de esa complicidad que durante años había sido el pilar de su relación. Fue entonces cuando comenzaron las dudas, y con ellas, el principio del fin. En los días siguientes, la inquietud creció dentro de él como una sombra imposible de ignorar. Revisó detalles que antes le parecían insignificantes: llamadas perdidas, mensajes ocultos, miradas evasivas. Cada pequeño indicio se convertía en una pieza de un rompecabezas que aún no lograba comprender completamente. Pero en el fondo ya sabía la verdad, solo necesitaba confirmarla. Lo que Julio no sabía era que la historia que estaba a punto de descubrir no solo implicaba una infidelidad, sino una conexión emocional mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. No se trataba de un simple desliz, sino de un vínculo construido en silencio, alimentado por la ausencia, la soledad y el paso del tiempo. Un vínculo que tenía nombre, rostro y una historia propia, la historia de Adrián Velasco. Y así, sin darse cuenta, Julio Iglesias se encontraba al borde de uno de los momentos más devastadores de su vida. Un momento que pondría a prueba no solo su matrimonio, sino todo aquello en lo que había creído durante décadas. Porque a veces,
Incluso las historias más perfectas esconden verdades que, cuando salen a la luz, lo destruyen todo. Y esta apenas estaba comenzando. La verdad que no se puede ocultar. La sospecha, cuando nace en el corazón de alguien como Julio Iglesias, no es una emoción pasajera. Es un eco persistente, una inquietud que se instala en el alma y que crece con cada silencio, con cada gesto que no encaja, con cada mirada que evita la verdad. Después de aquella noche, en la que sintió por primera vez la distancia real entre él y Miranda, algo cambió para siempre. Ya no podía ignorarlo. Ya no podía convencerse de que todo estaba bien. Durante días, Julio observó en silencio. Miranda seguía con su rutina aparentemente normal, pero para alguien que la conocía desde hacía más de 3 décadas, cada pequeño cambio era evidente. Su forma de hablar, su manera de evitar ciertas preguntas, la forma en que su mirada se perdía en momentos inesperados, todo indicaba que algo se estaba rompiendo. Julio no era un hombre impulsivo. A lo largo de su vida, había aprendido a controlar sus emociones, a actuar con inteligencia incluso en los momentos más difíciles. Pero esta vez, la herida era distinta, era personal. Una tarde, mientras Miranda salía para una de sus habituales sesiones de yoga, Julio tomó una decisión que jamás pensó que tendría que tomar: seguirla. No lo hizo por desconfianza inmediata, sino por necesidad de verdad. La vio subir a su coche con una serenidad que contrastaba con el caos que él sentía por dentro. La siguió a distancia, cuidando cada detalle, cada giro, cada parada. El trayecto lo llevó fuera de las zonas habituales, hacia un lugar más discreto, casi escondido entre jardines y calles silenciosas. Allí estaba el estudio, un espacio minimalista, rodeado de tranquilidad, donde el tiempo parecía detenerse. Julio permaneció dentro de su coche, observando. Miranda entró sin mirar atrás. Pasaron los minutos, luego casi una hora, y entonces lo vio. Un hombre joven, de presencia segura, salió a recibirla. No era una interacción profesional fría, había cercanía, demasiada. Era Adrián Velasco. Desde la distancia, Julio pudo percibir algo que no necesitaba palabras: complicidad. Una conexión que iba más allá de lo físico. Una familiaridad que no se construye en unas pocas sesiones de yoga. Y en ese instante todo encajó. Pero aún no era suficiente. Julio necesitaba más que una sospecha. Necesitaba pruebas. Necesitaba enfrentarse a la verdad de forma irrefutable, aunque eso significara destruir todo lo que había construido durante años. Durante las semanas siguientes comenzó una investigación silenciosa. No recurrió a escándalos ni a confrontaciones inmediatas. Utilizó la paciencia, la observación, la inteligencia. Revisó horarios, patrones, comportamientos. Notó que las sesiones de yoga eran cada vez más frecuentes, más largas, más necesarias. Pero lo que más le dolía no era el tiempo, era la emoción. Miranda ya no estaba presente en su vida de la misma manera. Su risa había cambiado. Su energía ya no giraba en torno a la familia. Era como si parte de ella ya no perteneciera a ese hogar. Una noche, todo cambió. Julio, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió enfrentar la situación de la única manera posible, con la verdad en la mano. Había logrado acceder a una conversación. No fue fácil, no fue inmediato. Pero cuando finalmente tuvo frente a sí aquellas palabras, supo que no había vuelta atrás. Mensajes que no dejaban lugar a dudas. Palabras cargadas de emoción, de deseo, de una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. No era una aventura pasajera, era algo profundo. Algo que había crecido en silencio, alimentado por la distancia emocional entre él y Miranda. Y en cada línea, en cada frase, había un nombre que se repetía: Adrián. Esa noche, el silencio en la casa era más pesado que nunca. Miranda llegó más tarde de lo habitual. Entró con la calma de quien cree que todo está bajo control, pero Julio estaba esperándola, sentado, en la oscuridad. «Tenemos que hablar», dijo, con una voz que no era la suya. Miranda se detuvo. En ese instante lo supo. No hizo falta que él dijera nada más. No hizo falta una acusación. La verdad ya estaba en el aire, flotando entre ellos. «¿Desde cuándo?», preguntó Julio, sin levantar la voz. El silencio de Miranda fue la primera respuesta. «No es lo que crees», intentó decir ella. Pero Julio la interrumpió. «Entonces dime qué es». La tensión en la habitación era insoportable. Miranda cerró los ojos por un momento, como si buscara las palabras adecuadas, como si intentara reconstruir una historia que ya no podía sostenerse. No empezó así. Susurró finalmente. «Yo no lo planeé». Julio sintió como cada palabra era una herida. «Pero continuaste», respondió él. Y entonces Miranda lo miró directamente. Por primera vez en mucho tiempo, no había evasión en su mirada. Sí, esa simple palabra lo cambió todo. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo una verdad brutal cayendo como un peso imposible de soportar. Julio se levantó lentamente.
¿Lo amas?, preguntó. Miranda dudó. Ese segundo de silencio fue más devastador que cualquier confesión. No lo sé, respondió finalmente. Pero Julio sí lo sabía, porque cuando alguien duda en responder esa pregunta, es porque la respuesta ya existe. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Décadas de historia, de recuerdos, de promesas, todo parecía desmoronarse en cuestión de minutos. 35 años, Miranda, dijo él, con la voz quebrada por primera vez. ¿35 años? ¿Y esto es lo que queda? Miranda no respondió. No podía, porque no había palabras suficientes para justificar lo injustificable. Esa noche no hubo reconciliación. No hubo soluciones. Solo dos personas enfrentando el final de una historia que alguna vez creyeron eterna. Y en medio de ese silencio, de ese dolor, de esa verdad imposible de ignorar, Julio comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. No estaba perdiendo solo a su esposa. Estaba perdiendo la vida que había construido con ella. Pero lo más duro aún estaba por venir, porque la historia con Adrián Velasco estaba lejos de terminar. El vínculo prohibido y la caída de un imperio emocional. Después de aquella noche en la que la verdad salió a la luz, el mundo de Julio Iglesias dejó de tener sentido tal como lo conocía. No fue un estallido inmediato ni una reacción impulsiva. Fue algo mucho más profundo y peligroso, un derrumbe silencioso. Los días siguientes transcurrieron en una especie de vacío emocional. La casa, que durante años había sido un refugio lleno de vida, se convirtió en un espacio frío, cargado de tensión y de palabras no dichas. Miranda y Julio coexistían, pero ya no compartían. Sin embargo, para Julio, el dolor no provenía únicamente de la traición, provenía de la necesidad de entender quién era realmente Adrián Velasco, qué tenía ese hombre que él ya no podía ofrecer. Esa pregunta comenzó a obsesionarlo. Julio, acostumbrado a tener el control de su vida, no podía aceptar que una figura aparentemente insignificante hubiera logrado destruir lo que él había construido durante décadas. Así que decidió ir más allá. Necesitaba conocerlo. No como una sombra en la distancia, sino como una realidad tangible. A través de contactos discretos y de su propia determinación, comenzó a reconstruir la historia de Adrián Velasco. Lo que descubrió fue tan inesperado como inquietante. Adrián no era solo un instructor de yoga. Había estudiado psicología emocional y técnicas de conexión interpersonal profunda. Su método no se basaba únicamente en el cuerpo, sino en la mente. Era capaz de crear vínculos intensos con las personas, de escuchar sin juzgar, de ofrecer una presencia constante que muchas veces faltaba en relaciones largas y complejas. Pero había algo más, algo que Julio no esperaba. Adrián tenía un pasado cuidadosamente oculto, relaciones con mujeres de alto perfil, historias que nunca salieron a la luz, patrones que comenzaban a repetirse. No era un accidente, era un comportamiento, y entonces, todo adquirió un nuevo significado. Miranda no había sido simplemente una coincidencia, había sido elegida. Mientras tanto, Miranda vivía su propia tormenta interna. Después de la confrontación ya no podía esconderse. La verdad había sido expuesta, y con ella, todas las emociones que había intentado ignorar durante meses. Su relación con Adrián ya no era un secreto, pero tampoco era simple. Lo que había comenzado como una conexión emocional, se había transformado en algo mucho más complejo. Adrián representaba una versión de sí misma que Miranda creía haber perdido. Una mujer independiente, escuchada, comprendida, pero también representaba un riesgo, un salto al vacío. Porque, a diferencia de Julio, Adrián no ofrecía estabilidad, ofrecía intensidad, y la intensidad por definición no dura para siempre. Aún así, Miranda no podía alejarse. Cada encuentro con Adrián la arrastraba más profundamente en una red emocional de la que ya no sabía cómo salir. Sus conversaciones iban más allá del presente. Hablaban del pasado, de frustraciones, de sueños olvidados. Y en medio de todo eso, nació algo que ni siquiera ella podía negar: dependencia. Mientras tanto, Julio observaba desde la distancia, ya no como esposo, sino como alguien que intentaba entender su propia caída. Una tarde, decidió hacer lo impensable: ir al estudio de Adrián, no como un espectador oculto, sino como un hombre que buscaba respuestas. Cuando entró en aquel espacio, el contraste fue inmediato. Silencio, calma, una atmósfera diseñada para desconectar del mundo exterior. Pero para Julio, aquel lugar representaba lo contrario, el origen de su destrucción. Adrián estaba allí, lo reconoció de inmediato, y sorprendentemente no mostró miedo. «Sabía que vendrías», dijo con una serenidad inquietante. Julio lo miró fijamente. «¿Así que esto es lo que haces?», preguntó. «¿Destruir vidas?». Adrián no respondió de inmediato. Se tomó un momento, como si evaluara cada palabra. «No obligo a nadie a nada», dijo finalmente. «Las personas vienen a mí porque buscan algo que no encuentran en otro lugar». Esa respuesta fue como una chispa en la mente de Julio. «¿Y qué crees que encontró ella en ti?», replicó. Adrián sostuvo su mirada.
Presencia. Una sola palabra, pero suficiente para decirlo todo. Julio sintió cómo esa respuesta atravesaba todas sus defensas, porque en el fondo sabía que era verdad. Durante años había estado físicamente ausente, emocionalmente distante. Había dado estabilidad, sí, pero quizás no había dado lo que Miranda necesitaba en ese momento de su vida. El silencio entre ambos hombres era denso, cargado de verdades incómodas. «Esto no va a durar», dijo Julio finalmente. «Lo sabes». Adrián no sonrió, pero tampoco lo negó. «Tal vez no», respondió. «Pero eso no lo hace menos real». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia. Julio salió de aquel lugar con más preguntas que respuestas, pero con una certeza clara, ya no había vuelta atrás. Lo que existía entre Miranda y Adrián no era una simple aventura. Era una conexión que había nacido de las grietas de su propio matrimonio. Y ahora, esas grietas se habían convertido en un abismo. Esa noche, al regresar a casa, Julio encontró a Miranda sentada en silencio. No hubo palabras al principio, solo una comprensión mutua de que todo había cambiado. «Lo vi», dijo él finalmente. Miranda cerró los ojos. «Entonces ya lo sabes todo». Julio negó lentamente. «No», respondió. «Ahora sé lo suficiente». Esa diferencia lo decía todo, porque a veces no es necesario conocer cada detalle para entender que una historia ha llegado a su fin. Pero lo más devastador aún no había ocurrido, porque en ese juego de emociones, de decisiones y de consecuencias, había algo que ninguno de los tres estaba preparado para enfrentar: el precio real de la verdad. Y ese precio estaba a punto de cobrarse, el final inevitable, y el precio de la verdad. El silencio que invadió la casa aquella noche no era un silencio cualquiera. Era el tipo de silencio que anuncia el final de algo que alguna vez fue grande. No había gritos, no había reproches, solo una verdad que pesaba demasiado como para ser ignorada. Julio Iglesias, un hombre que había conquistado escenarios en todo el mundo, se encontraba ahora frente a la batalla más difícil de su vida. Aceptar que su historia de amor, aquella que había resistido el paso del tiempo, ya no existía. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos tensos, decisiones no dichas y emociones contenidas. La rutina se convirtió en un acto mecánico. Las conversaciones eran breves, necesarias, pero vacías. Miranda, por su parte, ya no podía seguir fingiendo. El vínculo con Adrián Velasco había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo una conexión emocional, era una elección. Y toda elección implica una renuncia. Una tarde, bajo una luz tenue que parecía reflejar el estado de sus almas, Miranda tomó la decisión que cambiaría todo. «No puedo seguir viviendo así», dijo, con una calma que contrastaba con la tormenta interna que llevaba dentro. Julio la miró en silencio. No había sorpresa en su rostro, solo cansancio. «Lo sé», respondió. Ese fue el momento en el que ambos entendieron que no había nada más que salvar. No se trataba de falta de amor. Se trataba de que ese amor ya no era suficiente. Después de más de 35 años juntos, 5 hijos, una vida construida pieza a pieza, todo llegaba a su fin de la manera más dolorosa posible. Sin odio, pero también sin esperanza. La separación no fue inmediata en términos legales, pero sí lo fue en términos emocionales. Cada uno comenzó a reconstruir su vida en silencio, pero las consecuencias no tardaron en aparecer. Para Julio, el golpe fue devastador. Acostumbrado a controlar su narrativa, a manejar su imagen pública, se encontró frente a una realidad que no podía ocultar: la pérdida. No solo de su esposa, sino de una parte fundamental de su identidad. Durante semanas se aisló, redujo sus apariciones públicas. Se refugió en la música, pero incluso allí, las canciones adquirieron un tono distinto, más profundo, más doloroso. Quienes lo conocían de cerca comenzaron a notar el cambio. Ya no era el mismo hombre. Había en su mirada una melancolía que antes no existía, una herida que no podía disimular. Mientras tanto, Miranda avanzaba en una dirección completamente distinta. Su relación con Adrián Velasco se volvió más visible, más intensa, pero también más inestable. Lo que antes era secreto ahora estaba expuesto. Y con la exposición llegaron las dudas. La intensidad que los había unido comenzó a mostrar su otra cara: la fragilidad. Adrián, acostumbrado a relaciones intensas pero breves, comenzó a distanciarse emocionalmente. No de forma abrupta, sino gradual, casi imperceptible, pero suficiente para que Miranda lo sintiera. Por primera vez comenzó a cuestionar su decisión. Había dejado atrás una vida de estabilidad por una promesa de conexión que ahora parecía desvanecerse. Las conversaciones cambiaron. El silencio apareció donde antes había palabras. Y en ese silencio, Miranda comenzó a enfrentarse a una verdad incómoda. Tal vez había confundido necesidad con amor, pero ya era tarde. No podía volver atrás, no después de todo lo que había sucedido, no después de todo lo que había perdido. Una noche, en un momento de claridad dolorosa, Miranda se encontró sola, sin Julio, sin la certeza de Adrián,
solo con sus decisiones, y con las consecuencias de ellas. Mientras tanto, Julio tomó una decisión que marcaría su renacimiento. No buscó venganza, no buscó escándalo. Eligió algo mucho más difícil: aceptar. Aceptar que incluso las historias más grandes pueden terminar. Aceptar que el amor no siempre es suficiente. Aceptar que, a veces, perder es la única forma de seguir adelante. Con el tiempo, comenzó a reconstruirse, no como el hombre que fue, sino como alguien nuevo, más consciente, más vulnerable, pero también más libre. La historia con Miranda quedó atrás, convertida en un capítulo imborrable de su vida. Un capítulo lleno de amor, de errores, de aprendizajes. Un capítulo que terminó de la manera más dolorosa, pero también más real. Porque al final, la tragedia no fue solo la infidelidad. Fue la suma de silencios, de distancias, de emociones no expresadas. Fue el resultado de dos personas que, sin darse cuenta, dejaron de encontrarse en el mismo lugar. Y cuando finalmente lo entendieron, ya era demasiado tarde. Así terminó una de las historias más largas y aparentemente perfectas. No con un escándalo público, no con un final dramático, sino con algo mucho más devastador: la verdad. Porque a veces la verdad no libera. La verdad destruye. Y en ese proceso, obliga a todos los involucrados a enfrentarse a quienes realmente son, y a vivir con ello.